Vamos a discutir hoy un tema que en este servicio nos encanta y que se practica desde hace más de 30 años. Esa experiencia acumulada a lo largo de estas 3 décadas es la que vamos a compartir con ustedes. Vamos a hablar hoy sobre PAF de la tiroides y vamos a conversar acerca del 7º seminario de PAF de tiroides según el método nuestro del Hospital Vargas de Caracas. Vamos a hablar de muchas cosas, empezando por la historia. ¿Qué criterios ecográficos utilizamos para seleccionar los nódulos que vamos a punzar? ¿Cómo preparamos al paciente? ¿Cómo preparamos la unidad para realizar PAF? Los métodos de asepsia y antisepsia, ¿cómo los aplicamos? ¿Qué posición utiliza el paciente a quien nosotros en este hospital le hacemos PAF, diferente de otros hospitales? La identificación del nódulo que vamos a punzar. ¿Qué abordaje utilizar según cada paciente? ¿Qué instrucciones le damos al paciente durante la realización de la PAF? ¿Qué calibre y qué longitud de la aguja usar? ¿Cómo realizar la punción? ¿Cómo realizar la hemostasia? ¿Cómo realizar el extendido y el bloque celular? Los cuidados del paciente. Las complicaciones. Hay muchas complicaciones, poco frecuentes, pero vamos a discutir hoy las 2 primeras, las 2 fundamentales, las 2 principales. Vamos a discutir acerca de cómo realizan este procedimiento en otros hospitales. Vamos a discutir 2 algoritmos. Cómo es la curva de aprendizaje de un procedimiento que es súper sencillo, pero que hay que practicar. Para eso tienen ustedes 3 años. Y por supuesto, las conclusiones respectivas. Imagínense que hace 1000 años un médico árabe, utilizando una aguja de hueso hueca, le punzaba la tiroides a sus pacientes. No sé cómo era la época, no sé cómo era la cosa en una época en la que no había microscopios, ni asepsia, ni antisepsia, ni nada. Pero bueno, eso fue hace 1000 años. En este momento, la primera punción en la época moderna, el primer hecho documentado, la primera publicación documentada de PAF de tiroides es latinoamericana, es de Uruguay, de Piaggio Blanco. Biopsia por aspiración de tiroides en 1948. Luego surge un boom en Europa con Sodestone en 1952. Ellos también punzan la tiroides, punzan el bocio. La primera publicación de eco de tiroides la hizo Fujimoto en 1967 con 184 pacientes. Wolfish publica la primera PAF eco guiada en nódulos hipofuncionantes en 1977. Y en este servicio, el doctor Habla, en 1987, hace la primera PAF de tiroides, por supuesto, no guiada por ecografía para la época. Estoy haciendo las revisiones pertinentes, pero creo que el primer servicio de endocrinología de Venezuela que hizo PAF de tiroides fue en 1987. 10 años después, en 1997, con la donación de un equipo de ecografía, arrancamos con PAF de tiroides guiadas por ecografía. Y ese es el programa que a lo largo de más de 30 años estamos realizando aquí, en este hospital. Inicialmente era solo de residente a residente o solo dirigido a los residentes de endocrinología de nuestro servicio. Pero en el 2018 decidimos plasmar esa información práctica en una especie de seminario taller, que es el que desde el año 2018 estamos realizando en este servicio de este hospital. De hecho, en el 2019, el 28 de junio del 2019, decidimos no solo discutir esta información con nuestros residentes, decidimos discutirlo con otros servicios de este hospital e incluso con otros servicios de endocrinología de otros hospitales.
Así que en junio del 2019 hicimos el tercer seminario de PAF de tiroides, invitamos a otros hospitales y a otros servicios. El cuarto seminario lo hicimos en el contexto del Congreso de Endocrinología del año pasado, 2019. Tuvimos toda una mañana para deleitarnos y discutir sobre todo. Fue una especie de simposio sobre PAF de tiroides. Y en este momento pues vamos a conversar sobre nuestro séptimo seminario. Vamos a discutir qué es y cómo se realiza la PAF de la tiroides, teniendo presente que un enorme grupo de personas adultas tienen nódulos en la tiroides. Cerca del 10% de la población adulta tiene nódulos palpables. En pacientes o en personas que fueron expuestos a radiación en el cuello, ese porcentaje se incrementa hasta un 30%. Con la ecografía convencional, hasta el 41% de la población tiene nódulos. En autopsias, hasta el 50% de las personas que fallecen y que no tienen antecedentes de patología tiroidea tienen nódulos en la tiroides. Y con la ecografía de alta resolución, hasta el 70% de la población adulta tiene nódulos en la tiroides. Es decir, estamos hablando que en el peor de los casos, de 4 personas, 3 pueden tener nódulos en la tiroides. Eso explica por qué la PAF que se realiza más frecuentemente en el mundo hoy es la PAF de la tiroides, incluso por encima de la PAF de mama. Es el mejor procedimiento que existe en este instante para evaluar la citología de los nódulos tiroideos. Es muy importante que quede claro. La PAF no es una biopsia, no es histología, es una citología. Es el método más preciso, el método más efectivo en cuanto a costo, efectividad, de una sensibilidad y una especificidad altísimas, que se acerca al 90%, de una tasa de bajos de falsos negativos y falsos positivos muy baja, que incluso puede llegar a ser inferior al 5%, y lo más importante, en las manos adecuadas, vamos a decirlo que en expertos, la tasa de muestras insuficientes debería ser inferior al 20%. En cuanto a la nomenclatura, sea PAAF, punción y aspiración con aguja fina, o PAF, porque también hay una modalidad de PAF sin aspiración, punción con aguja fina, o en la literatura anglosajona, FNA biopsy. Es un procedimiento mínimamente invasivo. Es simplemente introducir una aguja muy delgada de forma percutánea hasta el interior del nódulo, realizar allí 2 maniobras, tomar unas células y esas células enviárselas al patólogo en una lámina. Un procedimiento mínimamente invasivo si sabemos la anatomía, si sabemos el procedimiento y si tenemos un ecógrafo 100% seguro, y un procedimiento que es ambulatorio. Esa paciente del video, de la foto, es una paciente que nos mandaron ustedes en el hospital de niños. Una muchachita de 12 años con retardo mental, con un Down, con un nódulo con características sospechosas. Por su condición neurológica no se la hicimos aquí en el servicio. Le pedimos a anestesia que hiciésemos esa punción guiada por ecografía en quirófano, pero a pesar de que se realizó bajo sedación, esa muchachita salió caminando del hospital 30 minutos después. Es decir, es un procedimiento mínimamente invasivo, seguro, también ambulatorio y como todo en medicina. Somos un equipo. El médico de atención primaria, el médico de referencia, el endocrinólogo, el radiólogo e incluso el cirujano. Somos un equipo en el que incluso el anatomopatólogo juega un papel fundamental. ¿Pero por qué hablamos de anatomopatólogo? Simplemente porque a mí me interesa que ese nódulo sospechoso yo pueda saber qué naturaleza tiene. Y para saber la naturaleza del nódulo, me interesa que el anatomopatólogo me lo exprese en la terminología Bethesda.
Yo necesito saber si ese nódulo Bethesda 2, benigno, o Bethesda 5, maligno. Pero el tercer paso o el paso final es la elaboración del informe. El primer paso es la toma de la muestra y el segundo paso es la preparación de esa muestra para el patólogo. Eso es precisamente lo que nosotros vamos a discutir hoy. Cómo recolecto la muestra y cómo preparo las láminas y el bloque celular para que el patólogo me pueda hacer un análisis microscópico que me lo pueda enviar para yo interpretar los resultados. Ya sabemos que entre el 50 y el 70% de los adultos tienen nódulos en la tiroides. ¿Vamos a punzar a todo ese gentío, a todos esos nódulos? No. Debemos tener algún método de tamizaje, algún método de selección. Y el método de selección que nosotros utilizamos es la ecografía, porque hay criterios ecográficos de rasgos de esos nódulos que los hacen ser más sospechosos que otros. Por ejemplo, estamos hablando de las microcalcificaciones. Nosotros sabemos que las microcalcificaciones es la expresión ecográfica ¿de qué? De los cuerpos de Samoma. Los cuerpos de Samoma calcificados se expresan como un punto hiperecogénico en la ecografía que no deja sombra acústica posterior. Es lo que nosotros conocemos como microcalcificaciones. La extensión más allá del margen tiroideo. Claro, si un tumor se está expandiendo, no solo sale de la cápsula de la tiroides, puede incluso tomar el músculo u otras estructuras. Y esa manifestación ecográfica es otro signo de sospecha. Y cuando esa dispersión llega hasta los ganglios linfáticos, esa es la metástasis a los ganglios linfáticos. Cuando el tumor está creciendo, muchas veces crece más hacia adelante que hacia los lados. Esa es otra manifestación ecográfica importante. Cuando el diámetro antero-posterior es mayor que el diámetro transverso. Y la hipoecogenicidad. Y en los tumores sólidos conforman un espectro de manifestaciones ecográficas que yo debo valorar, porque de la unión de todas ellas es que yo puedo definir qué nódulo es más sospechoso que otro. Por ejemplo, un nódulo que sea hipoecogénico, que tenga bordes irregulares, que tenga microcalcificaciones, que el diámetro anteroposterior sea mayor que el lateral, que se extienda fuera de la tiroides, que tenga calcificaciones en anillo interrumpido y que tenga un nódulo linfático lateral sospechoso, es un nódulo que tiene de 70-90% de probabilidad de ser maligno. Es de alto riesgo. Un nódulo que sea sólido, hipoecoico, con margen regular, tiene un 10-20% de probabilidad de malignidad, riesgo intermedio. Y en el otro extremo tenemos el nódulo quístico, que tiene un menos de 1% de probabilidad, y por eso lo catalogamos como benigno. Dependiendo de la categoría en la que se encuentre ese nódulo, yo defino cuándo le realizo PAF o cuándo no le realizo PAF. El nódulo de alto riesgo y de riesgo intermedio, yo les hago PAF cuando miden más de 1 centímetro. Estos son criterios de la ATA. El de bajo riesgo, cuando mide más de 1,5 centímetros. El de muy bajo riesgo, cuando mide más de 2 centímetros. Y el nódulo benigno, o de muy bajo riesgo, pues generalmente es benigno, y excepto que tenga ciertas características sospechosas, yo no lo pienso. A nosotros nos gusta mucho el ACR TIRADS. ¿Por qué? El año pasado se publicó un estudio en el cual se comparaban los 3 tipos de TIRADS y se demostró que el ACR TIRADS es el que tiene menos tasa de falsos negativos y el que es más preciso. Esa es la razón por la que nosotros preferimos el ACR TIRADS y se basa en las mismas características. Hay características como la composición, la ecogenicidad, la forma, el margen y los focos ecogénicos que le asignan
un determinado número de puntos. Según ese número de puntos, yo le asigno una escala T-RADS que va del 1 al 5 y según la escala T-RADS a la que pertenece, yo le hago la punción cuando mide más de cierto volumen. En definitiva, está claramente objetivizado cuáles son los nódulos que yo debo punzar y cuáles son los nódulos que yo debo observar. Pero hay otra característica más a la cual hay que prestarle atención. El crecimiento. Si un nódulo crece de forma acelerada, independientemente de las otras características ecográficas, podría reunir criterios para ser punzado. Cuando entre una ecografía y otra, el volumen total del nódulo me crece en más del 50%, o cuando dos lados, dos diámetros me crecen más del 20%, ese es un nódulo que tiene crecimiento acelerado y el cual podría requerir PAF para evaluar su naturaleza citológica. ¿Y qué es lo que debo disponer yo en mi consulta, en nuestro consultorio para hacer una PAF? Diván, ecógrafo, regulador de voltaje, extensión eléctrica, centrifugadora, criogel, riñoneras, mesa de mayo, tirro o rotuladores, lápiz o marcador, tubo de ensayo para bloque celular. Nosotros utilizamos portajeringa de 10 cc, lámina de vidrio portaobjeto, gasa estéril, jeringas, algodón, bandeja. Bueno, la lista es extraordinaria. Y la lista, ese es nuestro check, nuestra lista de chequeo cada vez que vamos a realizar una punción. Pero el paciente tiene que ser preparado. Como todo, en medicina tenemos que preparar al paciente y esa preparación puede ser desde hoy, como por ejemplo la evaluación de los signos vitales del paciente o el consentimiento informado o la aplicación de frío local en el cuello. Algunas de ellas pueden tardar días o semanas, como por ejemplo la forma de preparar al paciente que está antiagregado o anticoagulado, o incluso el paciente debería ir en neofunción tiroidea. ¿Por qué? Porque me interesa evitar complicaciones y la mejor complicación es la que se evita. Entonces, si yo llevo al paciente en neofunción tiroidea, un paciente que está hipertiroideo, que tiene mayor riesgo de sangrado, y si yo preparo al paciente que está antiagregado o anticoagulado, tengo menos probabilidad de realizar iatrogenia o de tener una complicación como el sangrado. Además, la complicación más fácilmente evitable o prevenible en PAF de tiroides son precisamente los hematomas. Hablamos de frío local. Nosotros utilizamos criogel. Le colocamos al paciente en el cuello entre 30 y 60 minutos, frío local en la forma de criogel. Eso me reduce la sensibilidad por un lado y por el otro lado, dado que me produce vasoconstricción, me puede disminuir el riesgo de sangrado. Si no tengo criogel, pues puedo utilizar hielo como sustituto. La PAF es un método mínimamente invasivo, pero es invasivo. Así que todas las medidas de asepsia y antisepsia deben ser consideradas durante la realización de la PAF. El paciente debe utilizar bata, debe utilizar gorro, el médico debe utilizar guantes, se debe hacer una limpieza adecuada en la cara anterior del cuello, podemos utilizar gel antiséptico, podemos utilizar yodo, nosotros utilizamos alcohol, preferiblemente alcohol absoluto, guantes y material estéril durante el procedimiento. Incluso el transductor se debe aislar, bien sea con una funda, bien sea con un preservativo, bien sea con Emboplast, con lo que sea, pero se debe aislar. Y la posición en la que nosotros hacemos la PAF es acostado. El paciente acostado boca arriba, en decúbito, en posición supina. Me interesa que el cuello esté discretamente extendido, sobre todo si tiene el paciente cuello corto. Por eso utilizamos una almohada o un cojín en la parte superior de la espalda o en el cuello. ¿Cómo nosotros identificamos el nódulo que vamos a punzar? Primero tenemos que seleccionar el transductor.
generalmente se utiliza un transductor lineal. ¿Por qué un transductor lineal? Porque los transductores lineales tienen alta frecuencia. La alta frecuencia tiene una poca penetración, pero la imagen de la pantalla es muy nítida y me permite ver muchos detalles. Así que generalmente utilizamos un transductor lineal. Si no tengo un transductor lineal, puedo utilizar un transductor convex. Pero eso tiene sus limitaciones. Entonces tenemos que seleccionar el transductor y tenemos que ajustar toda la botonería del ecógrafo. Estamos hablando de la ganancia, el foco, la profundidad. Todos los parámetros ecográficos deben ser ajustados. ¿Para qué? Para yo poder ver nítidamente los nódulos, la tiroides, y poder ver sobre todo el nódulo que voy a punzar. De esa manera yo lo puedo identificar claramente. Otro detalle que es bastante importante: ¿qué abordaje utilizo? Hay dos abordajes principales, grosso modo. Nosotros lo llamamos, o se conoce en la bibliografía, como en eje largo y en eje corto. En eje largo es cuando la aguja atraviesa en eje largo del transductor. De esa manera se puede observar, como vemos aquí, todo el trayecto de la aguja tiene sus ventajas. ¿Por qué tiene ventajas? Porque es mucho más preciso. Si yo puedo ver todo el trayecto de la aguja, puedo redirigir la aguja hacia la zona del nódulo que yo considere adecuado. El otro abordaje es en eje corto. En eje corto es perpendicular al anterior. Yo solo veo un punto ecogénico que no sé de qué parte de la aguja es. Puede ser en la punta, pero puede estar a 1 centímetro, o 2, o 3. No hay forma de saberlo porque yo solo veo un punto ecogénico. Entonces, la controversia de si utilizo uno u otro se ve zanjada con este trabajo. Este trabajo fue publicado recientemente. Demuestra, cuando comparamos en eje largo y en eje corto, que cuando el nódulo se encuentra superficial, los dos métodos son exactamente iguales. Giran en torno al 88-89%. Pero ¿qué pasa cuando el nódulo es profundo? Cuando el nódulo está profundo, yo no lo puedo redirigir, no lo puedo localizar bien. Así que en eje largo persiste una efectividad del 95%, pero en eje corto se reduce al 23%. Nosotros en este servicio estamos prefiriendo naturalmente en eje largo. Además, la bibliografía comenta que en plano o en eje largo tenemos la ventaja de que podemos visualizar continuamente, no la punta, toda la aguja. Por esa razón, se reduce de forma significativa las muestras que no son diagnósticas. Y esta razón justificaría por qué debería ser la primera opción cuando realizamos pago de tiroides. Fuera del plano o en eje corto tienen sus particularidades. De todas maneras, tanto una como otra la deberíamos aprender. Y en todo caso, cada quien hace la cosa como la sabe hacer. Así que la preferencia la tiene el operador, pero la ciencia demuestra que en eje largo quizás sea un poquito mejor. Y cuando nosotros hablamos de eje largo, pues tenemos 4 opciones: cefalocaudal, caudocefálico, lateromedial o medio lateral. Y las 4 las deberíamos aprender a hacer. De hecho, aquí tenemos a uno de nuestros médicos punzando a un nódulo del lóbulo tiroideo derecho en eje largo en sentido cefalocaudal. Aquí ella gira 45 grados y punza ese mismo nódulo en ese mismo paciente, pero en eje largo, pero medio lateral o transísmico, que es un abordaje que a nosotros nos interesa muchísimo en este servicio porque estamos empezando a hacer ablación con etanol en nódulos sólidos y este es el abordaje más seguro, el que tiene menos complicaciones. Puede ser con 2 operadores o puede ser con un operador, como lo está haciendo el doctor Paolo, que con la mano izquierda tiene el transductor y en la mano derecha tiene el portajeringas. El abordaje
lateromedial, es el que se está realizando en este momento, y también podemos hacerlo en eje largo en sentido caudocefálico. No nos gusta mucho en eje corto, pero también lo hacemos. Así que lo importante es que nosotros sepamos realizar cada tipo de abordaje para que nos adaptemos al consultorio en el que estamos, al equipo que estamos utilizando, y en todo caso, si tenemos que hacerlo de uno o del otro abordaje, que seamos nosotros quienes escojamos cuál es el que más nos conviene en ese momento. Otra cosa que tenemos que escoger: aguja. Nos interesa calibre y longitud de la aguja. Generalmente utilizamos un calibre 23G. Ya vamos a conversar acerca de la importancia de la selección de la aguja. Cualquiera de nosotros podría pensar que la aguja más gruesa es la que me permite recoger más células y más material, y es la mejor. Pero los trabajos demuestran que por lo menos en PAF de tiroides, la mejor aguja no es la más gruesa. Pero no solo tenemos que seleccionar el calibre, también tenemos que seleccionar la longitud. Y nosotros generalmente utilizamos una aguja número 23 por 1,5 pulgadas. En este servicio, desde hace más de 30 años, se hepariniza la aguja, porque hay un problema relacionado con la coagulación de la muestra. Se coagula muy rápido. Para evitar que la muestra se coagule dentro de la aguja antes de yo extenderla en las láminas, nosotros heparinizamos la aguja. ¿Por qué utilizar agujas más delgadas que las gruesas? Fíjense lo que pasa cuando utilizamos una aguja más gruesa, la número 20. El porcentaje de muestras suficientes se acerca al 57%. Cuando yo utilizo una aguja un poquito más delgada, la número 22, el porcentaje de muestras suficientes sube hasta el 67%. ¿Y qué pasa si utilizo aún una aguja más delgada? La número 24, el porcentaje de muestras suficientes asciende al 82%. ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesita el anatomopatólogo son menos de 50 células. ¿Esas 50 células caberán aquí? Por supuesto que sí. Mientras más muestra haya, lo que más recogemos es sangre. Y la sangre produce interferencia. De hecho, se habla de contaminación hemática de la muestra. La peor combinación es aquella en la que utilizamos una aguja muy gruesa, una aguja en la que hacemos una aspiración marcada, fuerte. ¿Por qué? Porque el material está contaminado por sangre. Y mientras más sangre tenga la muestra, más dificultades va a tener el patólogo a la hora de evaluar ese pequeño grupo de células que nosotros necesitamos para hacer la citología. Eso me va a producir dificultad para la evaluación diagnóstica. Por esa razón, y ya lo acabamos de ver, mientras más delgada sea la aguja en endocrinología, en PAF de tiroides, es mejor. Esa es la razón por la que nosotros utilizamos la aguja número 23. Y si es un paciente con hipertiroidismo o es un paciente con un nódulo que está muy hipervascularizado, incluso utilizamos agujas más delgadas. Podemos utilizar una aguja calibre 25. ¿Qué le decimos nosotros al paciente? Las instrucciones durante la realización de la PAF. Por favor, va a evitar hacer 3 cosas. Por supuesto, no me va a mover el cuello. Segundo, va a evitar hablar. Y tercero, va a evitar tragar durante la realización de la PAF. Esto es lógico. Estamos utilizando una aguja rígida que tiene un bisel. El bisel es cortante. Y ese bisel, con los movimientos de deglución, me puede lesionar la cápsula. Y si me lesiona la cápsula, se puede producir sangrado. Y eso es lo que yo menos quiero durante la realización de la PAF. Así que se advierte al paciente que durante la realización de la PAF no hable, evite deglutir y que por supuesto no mueva el cuello. ¿Qué es o cómo se realiza la punción? La punción no es más
que la introducción percutánea de una aguja que atraviese la piel, que atraviese el tejido subcutáneo, que atraviese la capa muscular, que atraviese la cápsula de la tiroides, que atraviese el parénquima salmones y que se introduzca dentro del nódulo sospechoso. Es decir, es simplemente el desplazamiento copiado de la aguja hasta el fluidor del nódulo. Acá vemos un nódulo que tiene características sospechosas. Y aquí vemos cómo la aguja se introduce dentro del nódulo. Ahora bien, ¿qué hacemos después de que la aguja está dentro del nódulo? Hay dos maniobras sencillas. Una de ellas, nosotros aquí en el servicio le decimos zigzagueo. Es simplemente el entrar al dentro del nódulo, pero el moverse a lo largo del trayecto del nódulo. ¿Para qué? Para romper tejido. Me interesa que empiece y corte tejido, y eso es lo que nosotros realizamos con ese movimiento de entrada y salida de vaivén, que conocemos como zigzagueo. Y la otra maniobra que nosotros realizamos es presión negativa. Hacemos una presión negativa de aproximadamente 2 o 3 centímetros cúbicos. De esa manera, el tejido que cortamos con el zigzagueo se introduce dentro del agua, y ese es el material que nosotros necesitamos para realizar tanto el extendido como la preparación del bloque celular. Ahora bien, todas las partes del nódulo son igualmente sospechosas. No. Hay características del nódulo que lo hacen ser esa parte del nódulo más sospechosa que las otras. Y ahora vamos hablando de las microclasificaciones, las neuroclasificaciones y cuerpos de salmón clasificados. Entonces, dirigimos la aguja hacia las microclasificaciones. ¿Y qué pasa con las macroclasificaciones? Tradicionalmente se ha considerado a las macroclasificaciones como un rasgo de benignidad. Tradicionalmente, todos nosotros sabemos que el principal nódulo benigno es el nódulo hiperplásico, que el 80% de los nódulos son hiperplásicos y son benignos. Sabemos que en la progresión de la formación de ese nódulo hiperplásico arranca como un micronódulo, va aumentando de tamaño, se convierte en un macronódulo y luego hace una degeneración quística, una degeneración que puede usar o por líquido coloidal o incluso sangrado en la forma de hematoma, y que la fase final de todo ello es una inflamación crónica que se puede acompañar de macrocalcificaciones. Por esa razón, nosotros asociamos las macrocalcificaciones con benignidad. Pero sí, hay ciertas características de las macrocalcificaciones que las hacen ser sospechosas. Por ejemplo, cuando el grosor de esa macrocalcificación es irregular, eso incrementa el riesgo de malignidad en un 600%. Cuando la calcificación no es anular completa e intervenalidad, eso incrementa el riesgo de malignidad en un 400%. O incluso cuando hay tejido delgado, anillo de tejido delgado en la periferia, eso incrementa el riesgo de malignidad en un 200%. Es decir, estas características las debemos buscar para dirigir nuestra aguja hacia esa parte del nódulo. ¿Y qué pasa cuando un nódulo no tiene ni microcalcificaciones ni macrocalcificaciones? O sea que podemos tomar muestra del centro y ya. No. El centro es importante. Cuando nosotros comparamos la citología, que es la paz, con la histología, que es la biopsia, vemos que cuando tomamos muestra del centro hay un 70% de correspondencia entre la citología y la histología. Pero ¿qué pasa cuando además del centro tomamos muestra en un cuadrante? Aumenta 88%. ¿Qué pasa cuando además del centro tomamos 3 cuadrantes? Aumenta el 93%. ¿Y qué pasa
cuando nosotros tomamos muestras del centro y de los 4 cuadrantes. Ese porcentaje de similitud supera el 99%. Así que es totalmente lógico que de algunos lóbulos tomemos muestras del centro y de los 4 cuadrantes para tener la muestra lo más representativa posible y que me reporte lo que nosotros queremos, que hay muestra suficiente. Cuando se finaliza la realización de la paz, cuando obtenemos muestra. ¿Y cómo sabemos cuándo obtenemos muestra? Cuando el pueblo de la agua se ve unas gotas de contenido mágico. Ese es el material que necesitamos nosotros. Cuando obtenemos el material, detenemos el zigzagueo, liberamos la presión negativa, retiramos suavemente el agua y en ese momento de inmediato se debe empezar a realizar la hemostasia, es decir, una presión moderada con grasa en el sitio de la presión. ¿Por qué hemostasia? Es una punción mínimamente invasiva, pero nosotros evitamos que sea lo más limpia que se pueda. No queremos ninguna complicación. La complicación más fácilmente evitable es precisamente el hematoma. Y por ello alguna hemostasia ligera, cerca de 2 a 3 minutos de una presión firme en el sitio de la puedo obtener la hemostasia que necesito. La puede ser el médico, en algunas circunstancias incluso la puede ser el paciente. Y si el paciente está antiagregado, anticoagulado o tiene algún trastorno en la coagulación, incluso puedo corroborarla en unos 30 minutos más. ¿Y qué se me ocurre, güey? A mí me conviene 2 cosas: realizar una igualdad lámina para el extendido y preparar el material para el bloque celular. El extendido no es más para vamos a ver que la preparación del material en láminas. Yo coloco unas gotas en el material en la parte superior de una lámina. Luego coloco otra lámina dispuesta de forma longitudinal sobre la primera. La pego. Una vez que se ha extendido el material neumático, la separo. Es lo que reguarda. Se deben y luego se separan y se deja secar en menor presión. En realidad, nos interesa que el tiempo de secado sea menor a 1 minuto en la medida de lo posible. ¿Por qué? Simplemente porque si no dejamos secar nada, es posible que el material neumático se barra en el alcohol en el cual yo voy a enseñar. Así que nosotros aquí hacemos por secados que nos superan 1 o 2 minutos. Tenemos nuestra forma muy particular de escoger cuál es la lámina símbolo para el patólogo o cuál es el nudo mando para el patólogo. Eso se lo podemos aplicar así vivo en algún momento en el que nos acompañen. Y luego sumergimos las láminas en un ideas alcohol absoluto. Mi objetivo es llegar con absoluto fijar la lámina para que nos pueda evaluar el patólogo. ¿Cuánto tiempo dejar secar la lámina? Todo el motor ni siquiera lo veo. Incluso antes de concluir el secado del aire o inmediatamente para evitar la formación de artefactos. ¿Y cómo preparamos el bloque celular? Ya para este momento tenemos preparar las láminas y las láminas ya para su varilla de tipo HLTPC ya están fijadas y ya están rotuladas. Lo que me falta a mí es simplemente preparar el bloque celular. Eso es extraordinariamente sencillo. La jeringa tiene un frasco, un tubo de ensayo que tenga solución fisiológica. Que tenga 2 a 3 cc de solución fisiológica y lados de la jeringa. Y de esa forma el material pasa al tubo de ensayo. Ese tubo de ensayo luego se centrifuga a 1800 revoluciones por minuto por 5 segundos. De esa manera se separa el sedimento del sobrenadante. El sobrenadante lo desecho cuando está eso. Y
del sedimento que hemos tenido celular. Luego de que yo retiro el sobre nadante y le coloco formol diluido al 50%. Casi siempre coloco una cantidad de formol que es equivalente a la cantidad que queda en el fondo del tubo de ensayo. Y luego de roturar el tubo, lo envío para un buen laboratorio en el laboratorio. ¿Cuántas veces debo pulsar cada nota? Nosotros aquí en el Hospital Barriga pulsamos 2 veces por mes. Eso coincide perfectamente con la bibliografía. Algunos autores hablan de 2 a 3 nódulos. Eso depende en realidad es de la calidad de la muestra. Si yo ya obtuve 7 muestras con 2 pulsiones es suficiente. Pero si la muestra al 2% que utilizamos nosotros puede ser insuficiente, puede ser una tercera o incluso una cuarta función. ¿Qué pasa? Aquí debo hablar del mismo efecto que es importante, el de la contaminación hemática de la muestra. Mientras más sangre tenga la muestra, tiene más glóbulos rojos. Y mientras más glóbulos rojos tenga, más dificultad va a tener el patólogo para conseguir esas poquitas células folliculares o células tumorales que necesita evaluar. Así que hay múltiples razones por las cuales me interesa que el contenido hemático sea pequeño, que la contaminación hemática sea lo más reducida posible. Pero además, cuando nosotros utilizamos alcohol, eso le produce hemólisis. Y la hemólisis me va a rizar esos glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos rizados van a atraer el colorado de la eosina. Es decir, son eosinofílicos. Y ese colorante eosina me va a dificultar la observación por parte del patólogo de la muestra. Así que no os conviene que haya la menor cantidad posible de contaminación hemática. De hecho, todas las recomendaciones para una buena práctica de PAF giran en torno a prevenir la contaminación hemática de la muestra. ¿Y cómo logro yo prevenir esa contaminación hemática de la muestra? Primero, que la técnica de la PAF sea adecuada. Por consiguiente, el volumen de sangre debe ser mínimo. Segundo, que la presión negativa sea lo menos intensa posible. De hecho, y lo debo decir en este momento, hay una forma de hacer PAF sin presión negativa, sobre todo en nódulos que son muy ricamente vascularizados. Es lo que se conoce como aspiración por capilaridad. Tercero, que el extendido sea lo más rápido posible. Y cuarto, que las láminas se coloquen en un líquido que produzca lisis de las células sanguíneas, por supuesto, siempre y cuando haya la menor cantidad posible de sangre en esa muestra. Eso con respecto a la contaminación hemática de la muestra. Y con respecto al volumen de la muestra, mientras más volumen de la muestra, ¿es mejor? No. Fíjense que una buena PAF no debería recoger más de 200 microlitros de contenido hemático. Eso es una gota. Esa gota yo la puedo distribuir en cada lámina y de esa manera obtengo suficiente material para el patólogo. Se afirma que todo aquello que supere el cuello de la jeringa no es más que sangre. Y la sangre me produce contaminación hemática de la muestra. Así que toda técnica de PAF adecuada recomienda minimizar el volumen de sangre de la muestra. Y una vez que yo le hice la PAF al paciente, una vez que yo le hice la punción al paciente, ya discutimos hace rato que se debe hacer compresión en el sitio de la punción, 2 a 3 minutos en algunos pacientes, en otros incluso un poquito más, los que tienen diátesis hemorrágica o están antiagregados o están anticoagulados. La curita es importante, muchachos. ¿Por qué? Porque esa punción, por más pequeño que sea, es un punto de entrada. Y a nosotros nos conviene evitar que por ese sitio de entrada se introduzcan gérmenes. Así que esa curita se debe colocar y que el paciente la mantenga en el sitio por no menos de 12 horas. Es posible
y es habitual en más del 80% de los pacientes que haya dolor local, se debe colocar hielo o frío local en el cuello de forma intermitente por 24 horas. Nosotros le mandamos al paciente al egreso que reciba acetaminofén cada 6 u 8 horas si tiene dolor local, y que si hay engrosamiento del cuello, si hay aumento de volumen o si hay algún tipo de fiebre o cualquier tipo de complicación, que se comunique, por supuesto, con nosotros. Después de la punción, observábamos al paciente por unos 20 o 30 minutos. De todas formas, hay que centrifugar el material, hay que preparar los informes, hay que llenar los libros respectivos. Eso nos permite observar al paciente por unos 20 o 30 minutos más y se egresa con lo que les comenté hace rato. Reposo por 24 horas, acetaminofén sos dolor, frío local en el cuello de forma intermitente por 24 horas. Nosotros aquí hacemos una nota de PAF. La PAF es un procedimiento médico, necesita una nota, la nota correspondiente. Elaboramos un informe para anatomía patológica con las láminas y con el tubo para el bloque celular. Y ahora yo les quiero comentar algo. En todos los sitios del mundo la PAF se hace igual como la hacemos nosotros aquí en el Hospital Vargas. No. Cada hospital tiene su metodología. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes es nuestra metodología, que desde hace 32 años la estamos realizando. Pero voy a comentarles a ustedes un procedimiento de cómo realiza la PAF el hospital de Kuma, en Japón. Ese es un hospital que tiene una experiencia bastante marcada en realización de PAF. De paso, realizan más de 8.000 PAF cada año, pero las hacen con el paciente sentado en una silla de barbero. Hacen la punción en eje corto, tal como la ven allí. Claro, el nódulo que estamos viendo también aquí es un nódulo superficial, así que sabemos que tanto en eje corto como en eje largo, en ese tipo de nódulos el rendimiento es exactamente igual. La presión que utilizan es mínima, menos de 0,3 cc, y la toma de la muestra se fundamenta en el zigzagueo, que por cierto dura menos de 3 segundos, y en realidad el procedimiento total de ellos dura menos de 5 segundos. Le prestan mucha atención a la retirada de la sangre, por lo que nosotros acabamos de conversar de contaminación hemática de la muestra. Y por supuesto, que realizan el extendido. Ellos utilizan el método de presión y separación, que es muy parecido al nuestro, y también hacen el lavado de jeringa cuando lo consideran adecuado. Ellos no hacen bloque celular. Otro algoritmo de otro hospital combina PAF con presión negativa y también simultáneamente hacen PAF sin presión negativa. Así que vemos que no todos los hospitales trabajan de la misma manera, pero que cada uno de ellos tiene su particular método, y nuestro particular método del Hospital Vargas es precisamente que estoy compartiendo con ustedes hoy. Complicaciones. Hay muchas complicaciones, pero son muy poco frecuentes. Yo voy a conversar someramente de las dos principales. La primera gira en torno al dolor. Es normal que si se introduce una aguja en los tejidos, se produzca una reacción dolorosa. Eso explica por qué más del 92% de los pacientes tienen dolor local poco intenso. ¿Cómo minimizamos nosotros ese dolor local que va a sentir el paciente? Mientras más delgada la aguja, menos dolor. Si yo hago una punción con una aguja 18 y con una número 25, naturalmente que al paciente con la aguja número 18 le va a doler más. Así que mientras más delgada la aguja, menos dolor. En algunos pacientes, anestesia local. Nosotros no utilizamos anestesia local, excepto en niños. Pero en adultos, con el frío local es suficiente. La guía ecográfica me permite ser lo más certero posible en la localización del nódulo
Así que pensar en una punción vascular o en una punción de la tráquea que me vaya a producir dolor se minimiza de forma significativa. ¿Y qué hacemos para poder reducir el riesgo de hematomas? Teniendo presente que es normal que se produzcan hematomas pequeños hasta en el 26% de los pacientes. Hay algunas recomendaciones que da la bibliografía para reducir ese riesgo de sangrado. Primero, saber qué paciente tiene diátesis hemorrágica y prepararlo. En algunos pacientes, medir los tiempos de coagulación, medir el INR para poder tomar las medidas correspondientes para preparar al paciente. Medir los tiempos de coagulación en algunos, utilizar la aguja lo más delgada posible. En algunos nódulos o en algunos pacientes, utilizar no solo agujas más delgadas, sino hacer punciones sin presión negativa. Podría ser una posibilidad para reducir el riesgo de sangrado. Utilizar guía ecográfica, hacer presión en el sitio de la punción por 2 a 3 minutos en algunos pacientes, en otros por un poquito más de tiempo. Que el paciente esté en eufunción y que el paciente que está hipertiroideo le normalicemos la TSH para reducir ese riesgo de sangrado. Y finalmente, que evitemos en algunos pacientes hacer más de una punción. Naturalmente, si punzamos más de una vez, y eso pues va a incrementar el riesgo de sangrado. A pesar de eso, ya les comenté que nosotros aquí en el Hospital Vargas realizamos por lo menos 2 punciones de cada nódulo. Es fundamental que nosotros tengamos un patólogo al lado para que evalúe si la punción fue suficiente y tomar una nueva muestra en ese instante. Porque ese procedimiento, esa metodología existe. Pues eso tiene sus bemoles. ¿Por qué se afirma que es excelente? Claro, si tú tienes el patólogo al lado y el patólogo te dice, mira, no tengo muestra suficiente aún, tú simplemente haces otra punción u otra punción más hasta que obtienes muestra suficiente. Eso explica por qué cuando tenemos un patólogo al lado se incrementa la adecuación citológica y se reducen significativamente el número de resultados que no son diagnósticos, y por consiguiente se reduce la necesidad de en el futuro repetir la PAF en un paciente, porque la probabilidad de que me salga Bethesda 1 o muestra insuficiente se reduce. Por eso es poco probable que se tenga que repetir en el futuro una nueva PAF por ese nódulo en ese paciente. Pero también tiene algunos inconvenientes. O mejor dicho, hay 2 razones por las cuales no se recomienda de rutina. Una, porque tener un patólogo al lado incrementa el costo. Y otra, porque incrementa el tiempo de duración del procedimiento entre 10 y 15 minutos. Entonces, tener a un patólogo al lado es fundamental en algunos casos. ¿Cuáles? Cuando somos novatos y necesitamos que alguien nos diga, mira, todavía no tienes muestra suficiente, repítela. O cuando el resultado anterior del paciente fue, por ejemplo, Bethesda 1 o Bethesda 3. En esas 2 circunstancias, sí se recomienda tener un patólogo al lado para que nos acompañe durante la realización de la... ¿Es fácil hacer la PAF? Sí, es extraordinariamente fácil, pero tiene una desventaja, que necesitamos experiencia. La curva de aprendizaje es rápida, pero no es la realización de la PAF de la tiroides es operador dependiente, precisamente porque necesitamos experiencia. Fíjense lo que ocurre. Aquí hay 2 trabajos interesantes realizados con residentes de primer año de endocrinología. Entonces, en el primer año de endocrinología, el número de muestras insuficientes es superior al 30%. Es decir, de cada 3, una muestra va a ser insuficiente en el primer año según este trabajo. Pero ¿qué pasa con esas residentes de primer año después de que tienen un año de experiencia y llegan a segundo año?
el porcentaje de muestras insuficientes se reduce al 3% en ese trabajo. Y en este otro trabajo ocurre un fenómeno más o menos parecido, pero aquí estamos hablando del número de PAF. En las primeras 20 PAF que realiza ese residente de primer año, cuando lo comparamos con un endocrinólogo experto, en ese primer año, en esas primeras 20 PAF, el residente de primer año va a tener muestras suficientes apenas en el 50% de los pacientes. Es decir, de cada 2, 1 va a ser muestra insuficiente durante las primeras 20 PAF. Entre las 20 y las 40, el porcentaje de muestras suficientes se va a incrementar al 65%. Y entre las 40 y las 60 se va a incrementar a un 70%. Es decir, esto demuestra que la realización de la PAF depende de la experiencia. Es fundamental el conocimiento. Por esa razón preparamos nosotros este tipo de seminarios. Pero también es fundamental la práctica. Así que a partir de hoy, de este momento, ya nuestros residentes de primer año pueden empezar a hacer PAF de tiroides. Vamos a concluir. Este procedimiento es extraordinariamente fácil. Es muy poco complejo, pero requiere conocimiento y requiere práctica. Es un método que es extraordinariamente útil porque es el método ideal para evaluar citológicamente los nódulos sospechosos de nuestros pacientes. Es un procedimiento que es extraordinariamente sencillo porque es ambulatorio y lo requiere un material descartable que es de fácil acceso y que es poco costoso. Y ya sabemos nosotros que aun cuando hay muchas complicaciones, son muy poco frecuentes cuando la persona que realiza la PAF sabe qué es lo que está haciendo. Muchísimas gracias.